Y mi papá le dijo, yo no le dije a usted que entrara a mi cuarto, no tiene permitido entrar acá. Pero la señora como que se enojó y le dijo que de igual manera iba a entrar y a hacer su limpieza. Mi papá siguió negándose y le dijo que no, que no. Y dice mi papá que él literalmente sintió como la fuerza de una mano o un sobrepeso que le cayó sobre el cuello. Él estaba acostado boca abajo, con el saquito de sal metido debajo de la almohada. Él dice que sintió ese peso, entonces él inmediatamente agarró el saquito de sal y comenzó a tirar sal hacia atrás. Dice mi papá y mi abuela que solamente se escuchaban gritos y gritos de la señora que parara y que parara. Y mi papá comenzó a perseguirla por toda la casa a esta señora, y pues lo que cuenta mi abuela es que esa señora era una bruja. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amantes de las historias de lo paranormal? Hoy quiero agradecer su sintonía en nuestro nuevo episodio de su podcast, A la Luz de las Velas. Un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas, además de relatos interesantes. Saben, según la ley del karma, una persona puede arrastrar a otra persona o hasta a generaciones con sus actos. Un abuelo puede traer fortuna o desgracia a toda una familia, de acuerdo a cómo haya vivido en su tiempo. Así que yo les pregunto, ¿creen ustedes que pase lo mismo con las energías? Si atraes algo que no es bueno, ¿se pega a ti y solo a ti o arrastra a los tuyos? Nuestro invitado de hoy vivió en carne propia varias experiencias que nos dicen que sí puedes arrastrar a otros con tus acciones y que una venganza puede trascender generaciones. Hoy quiero invitarlos a escuchar el relato de Roger y de aquello que arrastraron por algún tiempo él y su padre. Las historias de miedo de otras personas se viven en carne propia. Hoy los voy a invitar a retar su atención y a ser un poco más productivos. Este tipo de podcast es para hacer algo más mientras lo escuchas e imaginas lo que cada narrador nos cuenta. O si prefieren, solo apagar los aparatos eléctricos que no estén utilizando, apagar la luz, pero lo importante es que imaginen el escenario en el que nuestro narrador del día de hoy nos sumerge y vivan esas historias ustedes también. Ahora, por favor, deleiten su gusto por lo sobrenatural con este relato. Ok, bueno, mi nombre es Roger David Astorgas. Estas son un par de historias que me pasaron a mí en mi casa, Guanacaste, pero primero, para entrar en contexto, hay que hablar un poco de las historias de mi papá. Esto me lo contó mi abuela. Una vez llegó una señora muy curiosa a la casa de mi abuela a buscar trabajo, normal, así como trabajo de limpieza. Y mi abuela le dijo que estaba bien, entonces la señora entró y comenzó a hacer limpieza, normal. Y ya cuando estaba por terminarse, le acercó a mi abuela y le dijo que la casa tenía como una energía muy pesada, que si podía venir a hacer un tipo de limpieza. Mi abuela es muy católica, no sé cómo accedió y cómo aceptó a este tema. Y entonces ella pues aceptó y esta señora se presentó a la casa a las 12 de la noche. Ese día mi papá había llegado de trabajar. Curiosamente, abuela le comentó a mi papá acerca del tema que iba a venir esa señora. Y mi papá, en ese entonces, la sal se vendía en estos saquitos como de cuero pequeñitos. Uh-huh. Entonces, mi papá como que reaccionó y dijo, está como extraño que una señora venga a esas horas de la noche a la casa a hacer limpieza, como que no tiene sentido. Entonces mi papá agarró un saquito de esos de sal y se fue a su cuarto a dormir. Cuando llegó la señora, comenzó a hacer su limpieza. Mi papá y mi abuela cuentan que era como un escándalo, como que estuvieran arrancando las paredes y las latas de zinc sonaban súper fuerte. Y la señora esa decidió entrar al cuarto de mi papá. Y mi papá le dijo, yo no le dije a usted que entrara a mi cuarto, no tiene permitido entrar acá. Pero la señora como que se enojó y le dijo que de igual manera iba a entrar y a hacer su limpieza. Mi papá siguió negándose y le dijo que no, que no. Y dice mi papá que él literalmente sintió como la fuerza de una mano o un sobrepeso que le cayó sobre el cuello. Él estaba acostado boca abajo, con el saquito de sal metido debajo de la almohada. Él dice que sintió ese peso, entonces él inmediatamente agarró el saquito de sal y comenzó a tirar sal hacia atrás.
Dice mi papá y mi abuela que solamente se escuchaban gritos y gritos de la señora que parara y que parara. Y mi papá comenzó a perseguirla por toda la casa pues a esta señora, y pues lo que cuenta mi abuela es que esa señora era una bruja que en ese entonces vivía en la casa donde mucho tiempo después, mi papá y yo nos pasamos a vivir. Entonces, básicamente, cuando mi papá se pasó a vivir ahí, a él le comenzaron a pasar cosas extrañas primero. Pero mi papá siempre las ignoró. A mi papá le sonaban como cosas en el armario, se le caían los perfumes, la ropa le amanecía al revés, los zapatos le amanecían a veces en el patio y cosas así, pero él siempre los ignoraba y como que le daba igual. Más bien decía que le estaba haciendo un favor, que le pusiera los zapatos en el corredor para salirse a trabajar. Pero lo curioso es que cuando me comenzaron a pasar las cosas a mí fueron un poco más fuertes. Yo recuerdo que un día que yo me quedé solo en la casa, ya iba a acostarme a dormir y escuché un desorden en la cocina. Qué extraño, no hay nadie en la casa, mi papá no está, entonces me fui a la cocina y llegué y todas las ollas estaban boca abajo. Y yo, qué raro. Ok, entonces llegué, las acomodé, lo ignoré, las acomodé y me fui a dormir. Y eso pasó como 3 o 4 veces seguidas. Entonces ya se lo comenté a mi papá y mi papá me dijo, nada, ignóralo, eso no es nada. Eso es la bruja que me está siguiendo todavía me molestaba con eso. Entonces, una vez, igual, estaba yo solo en mi casa. Y me estaba lavando los dientes. Yo tenía un espejo pequeño al frente digamos, en el baño. Y donde yo me estoy lavando los dientes, vi que como que pasó ¿cómo le explico? Como una persona vestida de blanco y como con el pelo negro muy desordenado por detrás mío. Yo lo vi y de una vez reaccioné y fui a ver, porque pasó hacia la dirección de la cocina. Entonces fui a ver a la cocina. La cocina igual, las ollas casualmente estaban boca abajo y no había nadie. Y yo, qué extraño. Entonces seguí lavándome los dientes. Eso que uno se agacha como para enjuagarse la boca y volteé a ver hacia arriba el espejo. Literalmente vi como que desde atrás mío comenzó a crearse una mano y que venía literalmente a tocarme el hombro. Obviamente mi reacción fue salir corriendo para mi cuarto y encerrarme en el cuarto. Esa noche literalmente no pude dormir nada. De hecho, desde afuera de la casa, nosotros teníamos muchos árboles. Entonces sonaban que se craqueaban demasiado, como que se fueran a quebrar. Y sonaban todos los árboles. De hecho, esa misma noche una rama cayó encima del cuarto. Casi hace un agujero en el techo, pero todo bien. Hubo un momento como a las 3 de la mañana que todo como que se fue calmando, pero comenzó un poquito peor más bien. En las ventanas comenzaron a sonar como sonidos de las uñas, que te comienzan a tocar la ventana, como que alguien quiere entrar. Lo ignoré y utilicé la legendaria forma de cobijarse hasta la cabeza para protegerse. Y todo bien. En un momento la ventana sonó como que si se hubiera reventado. Casualmente se reventó. Al día siguiente que la revisé estaba reventada. Y en ese momento fue como que mi cuarto se volvió totalmente frío. Pero eso nivel cuarto frío, un congelador, literalmente. A las 3 de la mañana, ya estaba pasada a las 3 de la mañana, 3:20, 3 de la mañana. La hora de que siempre pasan cositas así. Mi cama en ese entonces tenía un espejo en el centro de la cama, porque era una cama que mi mamá me regaló. No sé por qué mi mamá inventó una cama con un espejo. Es la peor idea que puede existir. En esa cama, ese espejo sonaba como que alguien estaba dentro del espejo y estaba intentando salir. Sonaba igual, el mismo sonido, las uñas que había reventado la ventana sonaba desde el espejo. En un momento, de la misma manera, el espejo sonó que se requebró y yo sentía como la mano intentaba tocarme y pasaba por encima de la cabeza. Pero yo tenía mi armadura de la cobija, entonces no me tocó nunca. Pero yo sentía donde ese espectro o ese ser intentaba tocarme, pero nunca me pudo tocar. Y ya hasta como a las 4:30 de la mañana como que todo se fue calmando un poco, porque hubo un momento que hacía tanto frío que ya yo literalmente estaba temblando y comenzaba a escuchar como que gente corría en el pasillo de la sala.
que abrían la puerta y la volvían a cerrar, pero yo me asomaba y la puerta estaba totalmente cerrada, o sea, eran sonidos nada más. Y en algún momento sentía hasta que me estaba moviendo la cama, como que si estuviera temblando. Y esa fue una de las pequeñas historias que pasaron ahí. Una vez también yo vine a Cartago. Vine a hacer estas expediciones para el tema de la universidad. Y mi papá me dijo que le trajera pues, la típica negrita, porque nosotros íbamos a pasar por la basílica. Y me dijo, tráeme una negrita y yo te la pago acá y todo. Y yo, ok, está bien. Bueno, es la Virgencita de los Ángeles, que lo que tienen creencia los católicos acá. Pero ella es la Virgen de los Ángeles para nosotros acá, los costarricenses, básicamente. Se la traje igual, llena con la agua de la fuente y todo. Se la traje a mi papá. Entonces sí, mi papá me dijo que le fuera a traer una figurita de esta Virgen para tener en la casa. Ok, yo cumplí con mi tarea y se la traje. A mi papá se le ocurrió la genial idea de ponerla en mi cuarto. Hay una teoría que dice, si usted no tiene mucha creencia y viene a intentar curar un mal con cosas de bien, lo que hace es empeorarlos. Y yo en ese entonces no tenía mucha creencia de nada y nada más se lo traje a mi papá porque él quería que se lo trajera y como que comenzó a bendecir mi cuarto porque yo le había dicho que me estaban pasando muchas cosas. Fue el peor error que pude haber hecho. Esa noche pasó básicamente lo mismo, pero peor, porque esa noche literalmente sentí que la cosa esa que me quería tocar sí me tocó. Sentí que me tocó los pies. Sentí una sensación fría por todo el cuerpo donde me tocó los pies y yo escuché, igual a las 3 de la mañana escuché un estruendo, como que algo golpeó el suelo súper fuerte, como que agarres un mazo y lo revientas contra el suelo. Y me quedé nada más quieto y tratando de dormir y cerrando los ojos e ignorar todo. Y al día siguiente, cuando me levanté, no estaba la negrita en mi cuarto. Entonces fui afuera como a dar una vuelta y casualmente estaba enterrada con la cabeza así hacia abajo en un montículo de tierra que teníamos afuera. Digamos como que el espíritu o el ente o lo que sea que había en la casa como que se molestó por el gesto que hizo mi papá. Entonces como que agredió a la figurita y la tiró afuera literalmente de la casa, como que la expulsó. Entonces yo de manera muy inteligente llegué y boté el agua bendita y puse agua normal y la puse en la casa de afuera y todo se calmó. Todo se calmó como por un montón de tiempo. Y así fue esa pequeña historia de la casa, básicamente. Como que todo se calmó mucho, ya lo que me pasaba de vez en cuando era como esta típica parálisis del sueño, pero eso ya era muy recurrente, entonces ya es como nada fuera de lo común. Sí, a veces me pasó una vez que en un estado de parálisis sí vi como 2 rojas al frente de mí, pero eso también dicen que puede ser como que tu cerebro en esa etapa está como alucinando ciertas cosas, está soñando también. Pero sí, esas son de la casa básicamente. Una vez mi papá y yo fuimos a Fortuna de San Carlos. Fuimos ahí a una fiesta de un tío y cuando veníamos para atrás había una muchacha haciendo ray. Y le digo yo a mi tata, la llevamos, ya es bastante tarde, eran como las 2 de la mañana. Y me dice mi tata, sí, es que es bastante tarde, llevémosla. La muchacha andaba como con un jeans y una blusa blanca y un pelo muy largo, muy bonito. Entonces, la muchacha se subió en el lado de atrás y le dijimos, ¿a dónde van? Y ella nos dijo que iba para el pueblo. Y yo, ok, perfecto. Le dijimos que casualmente nosotros íbamos ahí, pero nos íbamos a pasar un poco más, porque no vivíamos exactamente en el centro del pueblo. Nos subimos y bueno, se subió, ella se sentó como atrás y comenzamos a avanzar. Yo iba con mi papá hablando y todo bien. Llegamos al pueblo, pasamos el pueblo y ya íbamos llegando a la casa y digo, suave un toque. Nosotros llevamos una muchacha atrás. Le digo yo a mi tata. Me dice mi tata, sí es cierto. Eso que me volteó yo a preguntarle, ¿en dónde es que usted se bajaba? La muchacha no estaba allá. Mi tata me volteó a ver, yo lo volteé a ver a él, nos pusimos pálidos, dimos vuelta y nos fuimos a la casa de mi abuela a contarle todo lo que había pasado. Y ese día, como hace 3 o 4 días, se había reportado que una muchacha se había muerto en un accidente en moto, justamente en la recta que nosotros habíamos remontado a la muchacha. Entonces básicamente llevamos a pasear a la muchacha ahí por el pueblo, o al menos se fue a la casa o qué sé yo, pero
La muchacha se subió atrás de nosotros y ella nunca interactuó, solamente nos dijo gracias, se subió al carro, nos dijo gracias y ya. Pero ella estuvo ahí, e incluso olía como al perfume de ella, el carro olía como el perfume de ella y todo. Entonces fue bastante raro. Pero sí, de hecho mi tata le pregunto eso y me dice, eso nunca pasó. Porque es como la primera vez que duda de que de verdad las cosas así sí pasan. Después, ¿qué más? Una vez que yo quería ir para donde mi abuela, me acuerdo que yo estaba en mi casa, me acababa de bañar, y eso que vos intentás salir de la casa, como que la casa no te deja. Intenté salir por la puerta de atrás, la puerta solita se cerró. Y no se podía abrir. Intenté salir por la puerta del frente y la puerta tampoco se podía abrir. Esto fue mucho más pequeño que yo estaba, fue antes de todo lo que pasara lo de la negrita. Entro a mi cuarto para agarrar mi bolso y intentar salir aunque sea por una ventana. Vos has visto que cuando vos te sentás como en el colchón de tu cama, como que se hunde. El colchón estaba así como hundidito, donde yo agarré el bolso y vi que estaba como hundido y comenzó a levantarse. Como que la cosa que estaba ahí comenzó a levantarse. Todos los pelitos se me pusieron de punta. Y fui corriendo a intentar abrir las puertas y ninguna se podía abrir. Entonces pasé así como más o menos unos 15 minutos encerrados en mi casa, porque no podía salir de la casa, porque no sé qué me tenía como atrapado en la casa. Y esas puertas, vos puedes decir, pero se las cerró el viento o algo así, pero no, son puertas de madera, de esa madera pesada que el viento no mueve. Uh-huh. Entonces, toda la casa es bloqueada, entonces me dejaron bloqueado en la casa que por unos 15 minutos, y eso pasó como a las 2 de la tarde. Un día normal y corriente pasó en esa casa. Esa casa es bastante pesada el ambiente. Siempre yo pasaba muy solo en la casa porque como mi papá trabajaba, pasaba trabajando en muchas cosas, entonces yo pasaba solo. También me pasaba que nosotros trabajábamos con ganado, teníamos vacas y cosas así. A veces mi papá decía que fuera a abrirles la llave a las vacas para que tomaran agua y así. Entonces yo me iba y según yo escuchaba a mi papá que llegaba y me gritaba desde arriba, que me hacía ese típico grito de ¡hey! Ya llegué, volvés. Según yo era mi papá. Y una vez, yo siempre lo ignoraba porque creía que era mi papá, una vez me volteé para ver si era mi tata y no era mi papá, era un señor con un saco y un sombrero que iba subiendo una montaña. Y yo, qué raro, ¿quién es ese señor? Entonces yo un día se lo comenté a mi tata y me dijo, ese señor es el señor del saco, que se lo va a venir a llevar, me dice. Por si se porta mal, entonces el señor se lo lleva. Yo lo conozco, me dice, qué raro. Nunca supe si era que me estaba vacilando o en verdad era alguien o era algo raro que yo vi, pero era un señor que siempre llegaba y me gritaba, pero no, ese señor en ese pueblo que nosotros vivíamos mi papá y yo, un vecino y 3 o 4 extranjeros que vivían ahí por el pueblo. Pero solo éramos muy pocos, entonces el señor posiblemente una persona no era y seguro que sí era el señor del saco que me quería llevar. Pero sí, siempre me llegaba a gritar ese señor y nunca supe quién era o qué era. Y de hecho mi hermana mayor cuenta también que cuando yo estaba más pequeño, un señor como en el portillo que le decimos nosotros, llegó a la casa a gritar así igual, de la misma manera, preguntando por mí. Pero yo estaba bebé, básicamente, preguntando por mí, y ella creyó que era mi papá. Pero donde se fijaron, el señor como que tenía el sombrero, como que le tapaba la mitad de la cara. Entonces les dijeron, no, aquí no está tal persona. Y qué raro. Entonces el señor se fue y al ratito llegó mi papá. Y entonces mi mamá le preguntó a mi tata que, ¿usted acaba de venir y a pegarle unos gritos ahí? No, él no había llegado, acababa de llegar con unas compras que él había hecho. Entonces ese señor del alzaco sí me andaba buscando desde pequeñito y ya no me va a encontrar. Pero sí, el señor del saco me buscaba a mí. Y creo que ya solamente son esas, y ya luego hay una historia que cuenta mi abuela, pero no sé qué tan real sea. Pero según mi abuela, una vez llegó un señor a la casa como a ver unas cosas que estaban pasando, que la familia estaba como bastante mal. Entonces todos estaban como cayendo en una enfermedad rara, todos estaban como, los trabajos de mi abuelo todo les salía mal, los cultivos todos se morían, y llegó un señor a ver qué era la cosa. Cuenta mi abuela y mi abuelo, no sé qué tan cierto sea, que había un tabacón enorme. El tabacón es una mata muy parecida a una palmera, enorme.
que desenterraron ese tabacón y más o menos como en 3 metros bajo tierra sacaron como una especie de envase de vidrio, como el típico envase de encurtidos, pero es grande, con un poco de raíces y cáscaras, como un estilo de brujo que le hicieron como a la familia. Dice que sacaron ahí, había fotos de personas que ni siquiera habían nacido, por ejemplo yo, mis primos, bueno sí, mis demás primos, estaban hijos de mis abuelos que habían nacido, estaba como toda la línea de genealógica de nosotros ahí, y fue como raro porque no sé qué tan cierto sea, pero digamos, mi familia sí estaba pasando por un momento mal y que encontraron eso ahí, entonces sí es como que alguna persona con un acto de envidia y nos intentó como embrujar a la familia. Eso lo cuenta mi abuelito. Mi papá me contó una vez que él vino a trabajar acá a Cartago en los cafetales en Dota. Él cuenta que él tenía unos, digamos, como unos peones a cargo. Entonces dice que en la noche, bueno, durante el día estuvieron vacilando que uno podía más que el otro y así. Entonces le decían a mi tata que él como que había hecho como un pacto con el diablo porque por él podía hacer recoger más café y así. Mi tata le decía que dejara estas diciendo tonteras, que nada que ver. Entonces ese muchacho que le dijo a mi tata eso, dijo, ok, hoy voy a llamar al diablo para yo hacer un pacto con él y trabajar así como usted trabaja. Y en efecto, en la noche, el mae comenzó como a retar al diablo y a llamarlo al cuarto donde ellos estaban durmiendo. Era como un estilo vitrinas, estaba mi papá en la cama de abajo, el que estaba llamando al diablo estaba en la cama de arriba, y los otros dos estaban en la cama al frente. El mae comenzó en su mismo gesto, llamando al diablo que viniera, que él lo retaba, que si él le ganaba, que le diera más fuerza, que no sé qué, y toda esa vara. Que él lo retaba con el machete y todo. Entonces, en un momento, como dice mi papá, que el cuarto comenzó a ponerse caliente, que hacía mucha calor. Y de la nada, igual, comenzó como ese típico olor a azufre y sonaban gatos en el techo. Y entonces ya como que en un momento que todo se calmó y nada más comenzaron a escuchar gritos del mae que estaba arriba. Gritaba como loco y se movía a la cama y parecía que hacía desarmar. Mi papá en un acto muy ágil agarró un palo de escoba y encendió la luz y todo se calmó. Agarraron al mae, el mae estaba totalmente aruñado, con la espalda la tenía toda aruñada, como que casi que básicamente en carne viva, totalmente así, destrozada. Y fue que el cachudo sí le llegó a buscarlo y a ver si era cierto lo que el mae iba a hacer. Entonces mi papá, él agarró y le dio el machete al caballero y lo tiró fuera de la casa, o del cuarto donde se estaban quedando. Entonces le dijo, ahora sí, vaya y rételo, termine lo que usted empezó. Mi papá dice que el mae no volvió a aparecer al día siguiente, no supieron nada más de ese muchacho y supongamos que se lo llevó el cachú o no sé qué le pasó, pero él nunca más volvió a aparecer. Eso pasa por jugar con cosas que uno básicamente no sabe que van a pasar. Y ahí ya. O sea, sí, ya es la última, creo. Quiero dar mil gracias a todos ustedes por ser fieles seguidores del podcast y a Roger por contarnos sus experiencias, las de su familia y de su padre. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan en todos nuestros canales y suscríbanse en la plataforma de donde nos escuchan, ya sea YouTube, iVoox o Spotify como A la Luz de las Velas Podcast, para que estén al tanto de nuevos capítulos. También, por favor, contáctenos al correo alaluzdelasvelaspodcast@gmail.com o por nuestras redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook si tienen alguna historia que podamos contar. Les aseguro que habemos muchas personas interesadas en escucharlas. O si conocen a alguien que quiera narrarnos las suyas, historias familiares, de los abuelos, tíos o de algún conocido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden,
No crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.